Amigos, sé lo que están pensando. ¿Cuándo fuiste a Alemania, verdad? ¿Estás en Europa? Pero no, estoy en Chalco, el Estado de México. Yo les dije antes que les iba a mostrar un video de cómo es el lugar donde vivo, para que vean que hay de todo, que hay de mucha variedad aquí en México. Entonces, básicamente estoy en un lugar donde es 100% México. En este video les voy a decir todo lo que tienen que saber de Chalco y por qué es un lugar interesante en México. Vean el video. Vamos a comenzar con este video de Chalco. Para empezar, como pueden ver, las calles no tienen concreto, tampoco tienen asfalto. Es tierra. Entonces, solo hay tierra, escombros, basura y pasto. Puede sonar mal, pero esperen, que aún no llueve. Si de transporte hablamos, no cabe duda que el nuestro es el más rápido. Este camión tiene flamas. Ni siquiera el Rayo McQueen es tan rápido. ¡Cachao! En este recorrido no podría faltar una joyita como un hotel de paso. Así es, señores. De esos hay demasiados en Chalco. Creo que Chalco es uno de los municipios, es uno de los lugares que mejor piensa en la ecología, ya que en lugar de gastar en novedosos sistemas de transporte, ellos deciden reutilizar vehículos de hace aproximadamente 50 o 60 años. Así es, lo que ustedes ven como basura, lo que ustedes podrían ver como chatarra, es el transporte de Chalco. Unas joyitas que, no cualquiera, la mayoría quisiera estar viajando en una de estas mamalonas. Y como todos sabemos, los semáforos son para personas que les hace falta barrio. Los verdaderos mexicanos cruzamos sin semáforo, que a veces puede ser peligroso, que no hay un control, que las motocicletas pueden arrollarte o los taxis también. ¡Qué rayos! Claro que podemos pasar. Nos ayuda a mantenernos más arraigados con nuestros instintos primitivos. Así es, el instinto de la supervivencia. Cada vez que nos vamos acercando al centro de Chalco, podemos empezar a notar un cambio en los edificios. Ya sé que la primera parte de este video pudieron observar arquitectura de calidad, de esa que sé que les gusta, pero sí, vamos cambiando un poquito en cuanto nos acercamos a la iglesia principal. En esta placita podemos encontrar a lo lejos esa iglesia, y es que cercana a esa iglesia, podría decir la siguiente cuadra, se encuentra el Palacio Municipal. Entonces ya va a estar más gente caminando por ahí. La iglesia de Chalco es muy poco conocida. Es de esas iglesias que realmente son bellas. A mí, en lo personal, y esto ya no es mame, esto sí lo digo muy en serio, me gusta mucho. Todo el espacio de la iglesia tiene arquitectura barroca demasiado bonita. Creo que esta iglesia nos remonta al tiempo de cuando las lagunas de Chalco, cuando Chalco era parte de unas lagunas. Ahora todo se ve muy árido, muy feo,
pero antes era un lugar donde se encontraba todo el agua de la antigua Ciudad de México. En cuanto entramos a la iglesia podemos notar la diferencia entre realmente estar dentro de un edificio diseñado, arquitectónico, sublime, muy bonita en mi punto de vista, a las afueras. Y es que al parecer está rodeada, todo lo que tiene que ver con la iglesia, sí es importante para Chalco. Está bien cuidada, todos lo respetan. Chalco es un lugar muy creyente, al parecer. Y a mí me gusta muchísimo cómo se ve el adentro y el afuera de la iglesia, tanto como el edificio arquitectónico como la placita. Amigos, como pueden ver, hay una gran diferencia entre estar en el centro de Chalco. Tiene una iglesia bastante bonita, el centro tiene bastante vegetación. Sinceramente no me siento para nada inseguro. Pero en cuanto sales de aquí y vas por las colonias normales, es cuando inicia el problema. Entonces, yo creo que de las cosas que tienen que hacer aquí en Chalco, la primerita es salir. No vengan a Chalco. Pero si tienes que estar en Chalco por cualquier motivo, yo les recomiendo que vengan aquí al centro de Chalco. ¿Y saben qué es lo triste? La iglesia que estaba ahí está hermosa, está completamente hermosa. Es una de esas piezas de arquitectura que no tiene tanta fama por el lugar en el que está. Lamentablemente, ustedes ya lo vieron en el video. Vivir en Chalco, estar en Chalco, es feo, eso no va a cambiar. Entonces, además, hay algo que me gustaría recalcar. Yo no voy a hablar completamente de Chalco en este video porque no quiero meterme en problemas. Lamentablemente en México, hablar de temas un poquito más profundo puede costar muy caro. Entonces, ya les mostré un pedacito de lo que es vivir en Chalco y espero les haya gustado. No quiero que vengan aquí, jamás los invitaría a venir a Chalco. No vengan a Chalco. Ya para despedirme, quiero agradecerles. Somos más de 100 en el canal, más de 100 suscriptores. Entonces, yo les agradezco muchísimo por su apoyo, sus palabras. Me ayudan bastante dándole like. Y si alguna vez quisieran que yo saliera de Chalco, por favor, denle like a los videos. No quiero terminar en Chalco. Este Chalco es bonito. Aquí el centro, la iglesia nada más. Lo demás no. Muchas gracias por ver el video. Tomen agua. Adiós.